Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de Detrás de la Máscara. En esta ocasión les traigo una historia que te pondrá los pelos de punta. Se llama La mujer sonriente del metro y dice así. Me han contado muchas historias sobre el metro de la Ciudad de México, de cosas que parece que se ven en sus estaciones cuando se van quedando vacías, de lo que pasa en sus vagones cuando ya no hay nadie. Ahí supongo que sí existen los fantasmas. El metro es un lugar interesante para ellos. Ahora puedo decir que yo tuve mi primera experiencia y pues quizá lo único sobrenatural que me ha ocurrido en mi vida. Con el tiempo descarté mi teoría inicial de que se trataba solamente de una muy elaborada y macabra broma sin ningún propósito. De que fue suerte que me haya topado con eso. Lo descarté cuando me enteré de personas que habían tenido experiencias muy similares a la mía. Esa historia ocurrió en el 2010, cuando no tenía mucho de haber llegado a vivir a la Ciudad de México. A los pocos meses de que llegué, una amiga que ahora es mi novia tuvo la oportunidad de venir a visitarme un fin de semana. El lunes, a la 1 de la madrugada, tomaría el avión de regreso a casa justo para llegar temprano a trabajar. Por lo que aquel domingo era la última oportunidad que teníamos para hacer algo en la ciudad. Decidimos primero como broma, pero luego realmente entusiasmados quisimos ir a conocer la famosa feria de Chapultepec y al contrario a lo que yo pensaba no fue muy fácil de llegar. Primero creíamos inocentemente que podíamos caminar desde la entrada del bosque por donde está el castillo de Chapultepec sin tener idea de lo enorme que era. Preguntando dimos con un transporte colectivo en el que finalmente ya un poco tarde pudimos llegar hasta allá. El día fue muy divertido. Paseamos hasta que literal tuvieron que ir a sacarnos de la feria donde seguíamos comiendo y platicando, incluso cuando la mayoría de los juegos tenían rato de haber dejado de funcionar. Lo que ocurrió aquí puede ser parte importante de este relato o no tener relevancia, pero creo que es necesario que lo cuente. Terminábamos nuestra comida en una banca no en zona de comedor ni cerca de la entrada. Era una banca solitaria en uno de los últimos rincones de la feria. Aunque no era muy tarde, el silencio parecía apoderarse por completo de aquel lugar. Las luces se iban apagando y uno de los empleados de no más de 18 años nos vio. Cuando se dirigía hacia la puerta nos dijo que ya no podíamos estar ahí. Mientras nos encaminaba a la salida, escuchamos que alguien nos hablaba desde la oscuridad de uno de los túneles. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vengan! ¡Acérquense! Cuando volteamos pudimos ver a uno de los chicos de la casota del terror aún disfrazado, y corrimos riéndonos de los nervios por la broma que suponíamos que alguien nos acababa de jugar. ¿Alguien vestido de fantasma intentando asustarnos? Por favor. Sin embargo, eso que pasó nos dejó algo nerviosos y sensibles. Es extraño, y tal vez, como les digo, no tenga nada que ver o tal vez esto nos dejó extremadamente perceptivos para lo que estaba por venir. Ustedes tendrán la mejor opinión. En un lugar cercano parecía haber un evento, así que decidimos sentarnos ahí cerca para hacer tiempo antes de llevarla al aeropuerto. Después de todo, mi entonces amiga tenía consigo la pequeña mochila con la que había viajado. Ya no alcanzábamos a llegar a casa, así que decidimos pasar un rato más juntos en ese lugar. Platicamos tan a gusto que cuando menos lo esperamos nos dimos cuenta de que ya pasaba de las 11 de la noche. Corrimos a encontrar la estación Constituyentes del metro. Quien haya recorrido el camino de la feria a esta estación sabrá que no es lo más agradable del mundo a esas horas, pero lo recorrimos sin contratiempos. Aquí explicaré un poco para el que no esté familiarizado. Constituyentes se conecta con Tacubaya, que es apenas la segunda estación después del observatorio donde comienza la línea 1, la línea rosa, la más antigua del sistema. Como yo tenía muy poco en la ciudad y no sabía bien que a veces transbordar y cambiar de líneas hace el camino más corto, decidí que seguiríamos por esta ruta que ya conocía, atravesar la ciudad en esa línea hasta Pantitlán, transbordar y tomar 2 estaciones más hacia el aeropuerto. Nos encontramos algunas personas en el convoy que nos llevó a Tacubaya y por la hora, supongo y por el día,
y por la dirección en la que íbamos, la estación parecía desolada. Tacubaya es una estación sumamente profunda en la que siempre tuve algo de problemas al ser alguien al que no le gusta la sensación de estar bajo toneladas de tierra. Solo 2 jóvenes estaban en el andén con dirección a Pantitlán. Nosotros estábamos cerca del primero. Nos subimos a un vagón vacío y al sentarnos sentí un pequeño escalofrío. Nosotros lo platicamos. Habíamos quedado ambos nerviosos desde la aparición del joven en la feria, y ahora ese sentimiento de susto de que algo estaba a punto de pasar se iba volviendo más intenso. Cuando giré, dirigí mi vista hacia el otro extremo del vagón. Una mujer nos sonreía mostrando los dientes con los ojos expresivos, pero mirando claramente hacia donde estábamos nosotros. No supe qué hacer. Me quedé callado y miré al piso. Mi amiga dijo, «Buenas noches», pero la mujer no respondió. «¿Qué onda con esa señora?», me preguntó en voz baja, y tan disimuladamente como podía. Yo comencé a ver a la mujer de reojo. Solo estaba ahí, sonriendo, inmóvil. Llegamos a la siguiente estación y con el rabillo del ojo demasiado nerviosos como para voltear, pudimos ver que la mujer se levantó lentamente y se bajó. Como el vestido o la falda que traía era muy largo, no se veía el movimiento de sus piernas al caminar. Y eso lo hizo aún más macabro. Cuando cerraron las puertas del vagón y avanzamos, lanzamos al mismo tiempo una carcajada de nervios, de alivio, aún desconcertados. La risa se nos acabó cuando en la siguiente estación, Chapultepec, la mujer subió nuevamente a nuestro vagón, justo antes de que cerraran las puertas, pero esta vez se sentó a la mitad, mucho más cerca de nosotros. Mi amiga me dijo que cambiáramos de vagón en la siguiente estación y le dije que sí con la cabeza. Cuando llegamos a la siguiente estación, Sevilla, nos pusimos de pie y la mujer también. Congelados los tres por un momento, apreté la mano de mi amiga y la jalé para volvernos a sentar. En ese momento fue que decidí que no iba a caer en la broma en el juego de esa mujer, pensando en el fondo que podía ser quizá la misma persona que nos quiso asustar en la feria horas antes. No tenía lógica, pero fue lo que pensé por un momento. La mujer también se sentó, acercándose aún más. Cuando las puertas se cerraron nuevamente, ya no había mucha distancia entre nosotros. Llegamos a la estación Insurgentes y habían unas personas en el andén esperando a subir. Agradecí con una bendición de Dios cuando una señora mayor y unos chicos se subieron con nosotros. Aún faltaban 14 estaciones para llegar a nuestro destino y no creía soportar el viaje de esa manera. Pasamos sin contratiempos algunas estaciones. En la siguiente estación, Isabel la Católica, bajaron 2 de los chicos y ahora solo íbamos 5 personas en el vagón. Aquella mujer sonriente que ahora parecía ocultar su sonrisa mirando hacia el piso con los ojos clavados. El chico se bajó en Pino Suárez y yo me sentí aún más nervioso, pues aún faltaba la mitad del recorrido y ahora sentía también responsabilidad por la señora que había cometido el error de subirse en el mismo vagón que nosotros, sentada a unos asientos de distancia, dándole la espalda a aquella mujer que ahora nuevamente levantaba su cara y nos miraba sonriendo. Sentía la tentación de bajarme y pedirle a la señora que viniera con nosotros, que cambiara de vagón, pero hubiera sido imposible explicar. Mi amiga entendió lo que pasaba. No podíamos dejarla ahí, sola en el cambio. Las estaciones pasaban y nadie se subía, y sin notarlo la mujer se acercaba un poco más con cada cambio de estación. Yo pedía al cielo que no se fuera la luz y que el tren no se detuviera entre túneles como me había ocurrido varias veces antes recientemente. Pasamos a la siguiente estación, Boulevard Puerto Aéreo, casi sorprendiéndonos con el aviso de las puertas por cerrarse. Aquella anciana que se había subido de un salto salió del vagón y ahí parada al lado de la puerta mirando hacia adentro nos veía a mi amiga y a mí con una mirada como de disculpa. No sé si me lo imaginé o si era consciente de lo que estaba pasando, si era consciente de que los tres estábamos atrapados ahí con aquella mujer y que ella acababa de traicionar ese pacto no hablando y ahora estábamos nosotros solos de nuevo al lado de esa cosa
al lado de esa mujer a la que no podíamos ver fijamente. Es muy extraño, no recuerdo bien su cara, porque nunca la vi con suficiente valentía tal vez, pero sí recuerdo sus ojos bien abiertos y su sonrisa blanca, muy blanca. En mis recuerdos es como si el resto de su cara, de su rostro, hubiera sido de un negro completamente vacío. Y ahora estaba ahí, parada, a escasos 3 metros de nosotros. Aún nos quedaban 2 estaciones más, y la siguiente sería nuestro destino. En aquella estación apenas alcanzamos a bajarnos, correr y detener la puerta del vagón de atrás. En él había 2 personas, y otras 2 más se subieron en la estación Zaragoza. En esa última estación pudimos ver cómo aquella mujer seguía parada en el centro del vagón contiguo, vacío, observando hacia nosotros. Cuando las puertas se abrieron salimos corriendo hacia la conexión con la línea que nos llevaría por fin al aeropuerto. Las 2 siguientes estaciones en la otra línea fueron tranquilas, aunque ya no pudimos platicar mucho. Y en el aeropuerto, con algo de tiempo, nos tomamos un café. Sé que en el fondo mi amiga me lo invitó para que se hiciera más tarde, será en el metro, y yo tuviera un pretexto para no regresar en él a casa, para regresar en taxi. Tardé meses en volver a tomar el tren, y nunca volví a hacerlo solo a esas horas. Un año después de eso nos hicimos novios, nos mudamos juntos y hoy vivimos en San José del Cabo, en Baja California Sur. Ya no hablamos de lo que pasó y somos felices en esta pequeña ciudad donde no hay metro. ¿Qué te pareció esta historia? No olvides seguirnos como Detrás de la Máscara en Spotify, Apple Podcasts o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.